Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Es un gusto para mí saludarles nuevamente, esperando que todos se encuentren muy bien en sus casas, junto a sus seres queridos. Quiero darles los anuncios de nuestra iglesia. Queremos recordarles que el día de mañana tenemos nuestra reunión virtual con los jóvenes. Recuerde que la estamos haciendo los jueves cada 15 días a las 5 de la tarde, lo hacemos por Google Meet. Entonces, genial, los chicos que estuvieron la vez pasada y los que hicieron falta, qué chévere sería que mañana nos pudiéramos encontrar de nuevo. El tema va a estar genial, espero que todos puedan estar y que podamos crecer y aprender junto a la palabra del Señor, ¿verdad? Como jóvenes sabemos que a veces surgen varios inconvenientes, preguntas, inquietudes, y la voz de Dios va a estar presente allí para guiarnos, para enseñarnos, ¿verdad? Tenemos también nuestra reunión el próximo domingo. Recuerde lo importante que es inscribirse para los que van a asistir. Por favor, inscríbanse previamente. Y estamos empezando a las 9 de la mañana, ¿verdad? Para todos los que vayan a estar, los que vayan a unirse, porfa, deben inscribirse. Y pues vamos a seguir transmitiendo desde Facebook Live. Qué bueno sería que a medida en que pues los hermanos y las familias se van vacunando, ya puedan acercarse y congregarse, asistir presencialmente a la iglesia. Sería bueno. Recuerden que no es lo ideal que estemos reuniéndonos de esta manera, y qué bueno que por lo menos el domingo, ¿verdad?, pudiéramos estar todos aquí congregados. Sería genial. Así nos toca abrir otra reunión más, no importa, pero qué chévere que podamos nuevamente congregarnos todos aquí presencialmente. Así que les invito, ojalá puedan estar. Y los miércoles estamos a las 7 de la noche teniendo esta reflexión de la palabra del Señor. Muy bien, así que vamos a orar. Le invito para que hablemos con Dios y pongamos este momento y le pidamos que nos ayude a disponer nuestro corazón para escuchar lo que Él tiene para nosotros en este día. Señor, damos gracias a ti por la bendición que nos das, Padre, de poder escuchar tu voz, de ser enseñados por ti, Señor. Lo necesitamos tanto, Dios mío. Sigue obrando en nuestras vidas, formándonos, preparándonos, Señor, para ese día en que nos reuniremos contigo. Y sigue obrando, Señor, en nuestras almas, en nuestras vidas. Señor, sea tu voz y tu presencia siempre con nosotros, Dios. Padre, pongo en tus manos esta reflexión bíblica, rogando que sea de mucha bendición y que pueda ser fiel a tu voz, a tu intención y a tu palabra. Pongo en tus manos, Señor, y que tu Espíritu Santo haga esa obra gloriosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Y amén. Muy bien, estimados amigos, hermanos, muy buenas noches los que se van uniendo. Qué privilegio saludarles en esta noche. Hemos venido hablando desde el miércoles pasado acerca del tema de la amistad, y he querido seguir hablando sobre ese tema el día de hoy. Pienso que es algo que nos va a ayudar mucho, y pues es importante que ustedes, pues todos podamos aprender de este tema, ¿verdad? Entonces, el miércoles pasado podíamos ver que hay amistades que valen oro, ¿verdad? Hay amistades que valen oro, hay amistades que son muy importantes y que son de mucha bendición para nuestra vida. Eh, Veíamos el miércoles pasado, a la luz de la palabra de Dios, que podíamos tener dos principios muy importantes acerca de la amistad. El primero es que en nuestra vida hay personas que parecen amigos y hay otras que en realidad son verdaderos amigos. Ese es el primer principio que aprendíamos el miércoles pasado, y que debíamos tener clara esa diferencia entre los que parecen ser amigos y entre los que son verdaderos amigos. Y el segundo principio que nosotros logramos aprender el miércoles pasado fue en cómo descubrir quiénes eran los que parecían y quiénes son los verdaderos amigos. Y llegábamos a la conclusión de que el verdadero amigo es alguien que siempre nos va a empujar hacia Dios, es alguien que siempre nos va a llevar a que amemos a Dios. En cambio, los falsos amigos, los que no son verdaderos amigos, van a traer algo que la Biblia llama destrucción. Los que parecen amigos, como no están de la mano del Señor, a veces traen destrucción en nuestra vida. No están interesados en bendecir nuestra vida con su amistad, sino que traen destrucción.
Y como lo hemos venido hablando, la amistad entonces es un tema muy importante como cristianos. Sí, créeme, nosotros debemos aprender a relacionarnos, debemos aprender a tener vínculos que sean del agrado del Señor y por supuesto cada uno de nosotros debe tener en cuenta el ser un buen amigo para las personas. Creo que si podemos ponernos de acuerdo con nuestros amigos para hacer varias cosas, como por ejemplo ir a comer, tal vez salir a hacer ejercicio, tal vez ver una película. Eso nos indica que en la amistad hay un papel muy importante cuando nos asociamos para hacer cosas, ¿verdad? Y si podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas cuando somos amigos, creo que también podemos ponernos de acuerdo con nuestros amigos para presentar a Cristo a otras personas. Recuerde esto, Dios creó la amistad. Y si podemos tener estos vínculos para hacer muchas cosas que son buenas, que son interesantes, pues qué chévere sería que con nuestra amistad y esos lazos de amistad pudiéramos ponernos de acuerdo para poder presentar a Cristo a otros amigos. Quiero que me acompañes en esta noche al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, al capítulo 2, y vamos a leer juntos versículos 1 hasta el 4. Marcos capítulo 2, versículos 1 hasta el 4. ¿Listo? Vamos entonces a leer estos versículos y quiero que de aquí saquemos 5 principios de cómo podemos nosotros acercar a nuestros amigos a Jesús. Dice la palabra de Dios allí en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, hoy quiero que hablemos de 5 principios que nos deja ver este texto de cómo podemos presentar a nuestros amigos a Jesús. El primero que quiero que hablemos está en los versículos 1 y 2. Y allí podemos ver que Jesús había vuelto a Capernaum y se corrió la voz de que el Señor había llegado nuevamente a ese lugar. Y podemos ver por este par de versículos que Jesús era tan famoso, Jesús era tan popular en ese momento, que la voz se corrió por ese lugar y entonces la casa donde él se hospedaba se llenó de visitas. ¿Por qué se llenó de visitas? Si usted puede leer los versículos anteriores, se va a dar cuenta que Jesús había sanado enfermos, Jesús había liberado endemoniados y entonces Jesús había empezado a ser una persona muy famosa en ese momento, porque él empezó a hacer muchas cosas. Y el primer principio que yo veo que podemos usar para que nosotros presentemos a nuestros amigos a Jesús es que debemos tener en cuenta que Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Él sigue siendo el mismo que llegó a Capernaum, sigue siendo el mismo que libera, el mismo que sana, el mismo que cambia vidas. Él sigue siendo el mismo. Si hay algo que nosotros debiera motivarnos a presentar a nuestros amigos a Jesús, es que Él es Dios. Es que Él tiene la capacidad de transformar sus vidas. Yo le puedo asegurar que en su mente pueden haber varias personas que necesitan del Señor, personas que están cerca de usted, amigos, ¿por qué no familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio? Tantas personas que podemos conocer a lo largo de la vida.
Pero hay algo que nos va a motivar mucho, y es que yo veo que la gente empezó a correr la voz. Aquí está Jesús. Llegó Jesús a Capernaum. Vamos a buscarlo para que nos ayude en nuestras necesidades. Vamos a buscarlo para que Él nos conceda un milagro. Vamos a buscarlo porque este pariente tiene un demonio. Vamos a buscarlo porque este familiar está enfermo. Vamos a buscarlo porque necesitamos que este amigo conozca a Jesús. Nosotros debemos tener en cuenta esto. Nuestros amigos necesitan tener un encuentro con Dios. Nuestros amigos necesitan alinearse a la voluntad de Dios. Jesús hizo que la gente lo siguiera porque Él mostró que tenía autoridad de parte de Dios. Los que queremos presentar a Cristo a nuestros amigos, debemos tener en cuenta que Jesús sigue siendo el Dios Todopoderoso. Y con esa fe debemos trabajar para que nuestros amigos tengan un encuentro con Él. Segundo principio, quiero que lo descubramos en el versículo 2. Dice el versículo 2, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras Él les predicaba la palabra de Dios. El segundo principio que yo encuentro a la hora de presentar a nuestros amigos a Jesús es que Jesús, cuando la gente vino a buscarlo, ¿Él qué hizo? ¿Empezó a sanarlos inmediatamente? No. ¿Les empezó a conceder milagros inmediatamente? No. ¿Cómo usó Jesús el tiempo cuando todas estas personas vinieron a su casa? ¿Qué hacía? Dice el final del versículo 2, Él les predicaba la palabra de Dios. Amigos, hermanos, una de las formas más especiales en las que Dios se acerca a nuestros amigos es cuando les predicamos la palabra de Dios. El lugar en el que estaba el Señor estaba lleno y Él usó ese lugar como una oportunidad para predicar la palabra de Dios. Sabemos que Jesús hacía milagros y esto era una señal para mostrar que Él es el Hijo de Dios. Pero Él utilizaba todo este movimiento para poder predicarles el Evangelio. El Evangelio. Busquemos de la misma manera nosotros llevar a los oídos de nuestros amigos la palabra de Dios. Busquemos formas, métodos, busquemos momentos para que nuestros amigos que están lejos del Señor puedan oír la palabra de Dios. Hoy en día hay varias formas. Tú lo puedes invitar a un estudio bíblico. Tú puedes compartirles a tus amigos las promesas de lo que Dios te ha hablado en tu devocional, en tu tiempo privado con Dios. Yo te aseguro que si tú tienes un tiempo con Dios a diario, siempre vas a tener algo que hablarle de parte de Dios a las personas. Siempre. Si tú sacas un momento en la mañana, lees tu Biblia, meditas en la palabra, oras con la palabra, entonces Dios te habrá hablado. Y tú tendrás algo que decirle a tus amigos. Siempre que tú leas la palabra, vas a tener algo que decirle a la sociedad. Y va a ser algo relevante, porque va a ser la palabra de Dios. Cuando tú les predicas la palabra, entonces Jesús se está acercando a tus amigos por medio de la palabra. O por qué no, invítalos a la iglesia. Invítalos. Sé valiente. No te dé pena decir que eres cristiano. No te dé pena decir que tú asistes a una congregación cristiana. No te dé pena decir que tú buscas la palabra de Dios y que te congregas. ¿Quién quita que la persona diga, sí, claro, yo quiero asistir? Es tan importante, aunque ese no es el tema de hoy, que nosotros gocemos de un buen testimonio. Es importante que nosotros podamos tener un buen testimonio frente a las personas a las que vamos a hablarles de Jesús. Porque cuando tú vives lo que crees, las personas van a creer en lo que tú les predicas. Mis hermanos, Jesús se acerca a nuestros amigos por medio de la palabra predicada. Busquemos espacios. Por lo menos algo que a mí me gusta mucho que hace mi esposa es que ella constantemente está publicando versículos, reflexiones. Y eso es muy bueno porque está usando los contactos de sus redes sociales. ¿Para qué?
para predicarles la palabra de Dios. Qué bueno que podamos usarlas también de esa manera, para que nuestros contactos puedan oír a Jesús hablarles a través de las promesas que también publicamos en nuestras redes sociales. Hermanos, hay muchas formas de predicarles la palabra, hay tantas maneras. Es increíble, creo que fue hace un par de años, hicimos contacto con una institución religiosa que están encargados de equipar a los pastores y a los líderes para llevar el evangelio. Y encontramos un artículo que nos pareció muy, muy especial. Es un aparato que funciona a través de la luz solar y que tiene la Biblia grabada, y usted puede activarlo y puede escuchar la Biblia, toda la Biblia. Y este es un mecanismo que se inventó para los misioneros que van a esos lugares donde la gente no sabe leer, pero sí saben oír. Entonces, mira que hoy en día hay tantas formas, solamente tenemos que disponernos. Pero Jesús se acerca a nuestros amigos a través de la palabra de Dios. No tengas temor, no te dé vergüenza decir que eres cristiano y que de tu corazón salga una palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es pan para nuestra vida. La palabra del Señor es lámpara, es lumbrera para nosotros. La palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Jesús aprovechó ese momento en que las multitudes rodeaban ese lugar donde Él se hospedaba para predicarles la palabra de Dios. Si en verdad amamos a nuestros amigos, busquemos la forma y las maneras en que la palabra llegue a sus oídos. Allí puede darse el maravilloso milagro de salvación cuando ellos oyen la voz de Dios. Dice la Biblia en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora pasemos al tercer principio que yo encuentro en estos versículos, de cómo llevar a nuestros amigos, cómo presentar a nuestros amigos para que conozcan al Señor Jesucristo. Lee conmigo versículos 3 y 4. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. ¿Qué tal estos amigos? Mis hermanos, la Biblia no nos deja conocer los nombres de estas personas, pero sí sabemos que el interés en que su amigo conociera a Jesús era muy fuerte. ¿Por qué lo puedo decir? ¿Sabes por qué? Porque este hombre era alguien que no podía moverse. Sin embargo, eso no fue ningún obstáculo. 4 amigos dijeron, eso no importa, que tú no te puedas mover, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que tú tengas un encuentro frente a frente con el Rey de la Gloria. Vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, vamos a asociarnos para que tú conozcas a este precioso Salvador. Mis hermanos, qué rico es cuando como hermanos, como amigos en la fe nos ponemos de acuerdo para trabajar para la gloria de Dios. Qué bello es esto, qué bello es este ejemplo que nos da el Evangelio según San Marcos. Eran 4 hombres llevando a su amigo a donde él no podía llegar por su parálisis. Lo llevaron. Y sabe una cosa, la Biblia nos describe que había una gran multitud. ¿Sabe? Hoy en día a veces no venimos a la iglesia porque está lloviendo. Hoy en día a veces no venimos a la iglesia porque de pronto se nos presentó algo. Mis hermanos, ¿cuánto debemos aprender nosotros del esfuerzo que hicieron estas personas por llevar a su amigo a Jesús? ¿Hace cuánto que tú no invitas a alguien a la iglesia? ¿Hace cuánto que tú no le hablas a Jesús a tus amigos? ¿Hace cuánto que tú no tienes en mente en decir, voy a invitar a alguien para que conozca a Jesús? Mis hermanos, a veces llevamos nuestra fe cristiana como algo demasiado privado, como algo demasiado personal, y se nos olvida ver el ejemplo de estos 4 hombres llevando a su amigo a Jesús, sin importar que hubiera una multitud que impedía que ellos llegaran con su amigo frente a Jesús.
Pero eso no fue ningún impedimento para ellos. Estaban totalmente decididos a lograr su propósito. Él debe quedar frente a frente con Jesús. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Obviamente sabemos que la salvación es del Señor, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad el hacer todo lo que está a nuestro alcance para que las personas conozcan a Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, ok, la casa está llena, pero vamos a meterlo por el techo. Vamos a subirlo. Yo no sé cómo hicieron, la verdad, para, primero, cargar el peso de esta persona. Segundo, levantar ese techo. Y tercero, bajarlo para que quedara delante de Jesús. Pero qué osados estos hombres. Qué valientes, qué esforzados, qué decididos. Mis hermanos, esto tiene que ser algo que nos motive a vencer muchas veces nuestra comodidad. Debemos esforzarnos más, mis hermanos, para que cada día nosotros podamos llevar personas a que conozcan a Jesús. No podemos seguir siendo cristianos solitarios, cristianos que solamente buscamos mantenernos nosotros en la fe. No, debemos cumplir la gran comisión, como está en Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es un mandato del Señor. Apoyémonos en otros hermanos. Tal vez habrá alguno que sea más valiente. Tal vez dentro de ese grupo de hermanos habrá uno que sepa hablar mejor de Jesús. Apóyate en ellos. Tal vez tú necesitas rodearte de otros para que tú adquieres más valentía. Está bien, hazlo. Pero rodéate de personas que de verdad estén interesadas. Hermanos, qué importante es sabernos rodear. Y mucho más en la vida cristiana. Rodéate de personas que te motiven a estudiar la palabra. Rodéate de personas que te impregnen ese amor por los perdidos. Rodéate de personas que te estén empujando más a servir y a responder de una forma más fuerte a Jesús. Qué bueno es cuando nos apoyamos en otros hermanos en la fe. Estas 4 personas se pusieron de acuerdo para llevar a su amigo a Jesús. Vamos al cuarto principio, leamos el versículo 5. Después de que este hombre nos relatan los versículos 3 y 4, valientemente cargaron a su amigo, vieron la multitud y no fue impedimento, vemos que ellos logran meterlo por el techo y desciende. Pues aquí está la respuesta de Jesús, una respuesta para muchos y para muchos de los que estaban ahí fue controversial, pero es una respuesta preciosa. Versículo 5 dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Yo creo que muchos de los que estaban ahí se rascaban el oído. ¿Qué, Jesús? ¿Pero acaso no ves que está paralítico? ¿Cómo que sus pecados son perdonados? Él no vino a buscar perdón, él vino a buscar sanidad. Pues ¿sabes una cosa? Yo creo que por lo que Jesús dice, tanto sus amigos como el paralítico sí venían a buscar perdón. Y te voy a decir por qué. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y él dice que Jesús vio la fe de ellos. Mira qué importante cuando nosotros nos unimos en un vínculo de fe. ¿Acaso vemos que en este relato ese hombre le haya pedido perdón a Dios? ¿Tú lo ves por ahí en algún pasaje anterior o ahí o más adelante donde nos diga este hombre paralítico le pidió perdón a Jesús? ¿Tú lo ves por ahí? Por ningún lado. Pero Jesús nos deja ver algo. ¿Sabes? Jesús lo sabe todo. Sabe tus murmullos, sabe tus pensamientos, sabe lo que tú meditas en tu habitación. Él sabe todo lo que hay en tu vida. Y estoy absolutamente seguro que este hombre se acercaba mientras sus amigos lo cargaban y lo metían por el techo, pensando, Señor, perdona mis pecados. Estoy absolutamente seguro de eso. Jesús conoció la necesidad que gemía el corazón de este hombre y era perdón, perdón. Y sí, Jesús es el único que puede darnos el perdón que restaura nuestra relación con Dios.
¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Es más, ¿sabes? Jesús iría a la cruz unos días después por los pecados que le perdonó al paralítico. Solamente que Jesús le estaba adelantando la gracia que dispensaría sobre él al morir en la cruz del Calvario por él. Qué bueno es que nosotros miremos algo. Nosotros estamos viendo la perspectiva de la cruz después. Pero estos jóvenes y este paralítico vieron la perspectiva de la cruz antes de que sucediera. Jesús está otorgando perdón antes de morir en la cruz. Y así como este hombre fue salvo, así muchos fueron salvos antes de que Jesús fuera a la cruz. Y Jesús seguía dándoles perdón, aún antes de morir. Solamente que Él les adelantó el beneficio de su obra salvadora en la cruz del Calvario. Nosotros hoy en día estamos parados después, pero sigue operando el principio. Solo que nosotros creemos en lo que Él ya hizo, pero el perdón nos es otorgado hoy. Y somos beneficiados de su gracia. Los pecados que cometió ese paralítico caerían sobre nuestro Señor Jesucristo. Esos pecados el Señor los perdonó con amor. Él lo miró descender del techo y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús conoce nuestros pecados. Jesús conoce mis pecados, los tuyos. Y cuando nos acercamos en arrepentimiento genuino, Él dice: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Y ahí hay restauración. Ahí hay restauración. No vemos por ningún lado que el paralítico haya pedido sanidad. No puedo decir que sí o no lo dijo, no me atrevería a decirlo. Pero lo que sí puedo decir es que el corazón de este hombre clamaba perdón, porque fue lo que Jesús le respondió. Cuando nosotros nos esforzamos en presentar a Cristo a nuestros amigos, pueden suceder dos cosas. La primera, que nuestro amigo no escuche ni crea. Pero cuando tú lo has puesto delante de Jesús, cuando se predica la palabra, cuando se ha expuesto el Evangelio, entonces ese amigo ya es responsable de lo que escuchó. Y ya no es tu responsabilidad lo que suceda de ahí en adelante, porque tú ya acercaste a Jesús, a tu amigo hacia Jesús a través de la palabra. Pero puede suceder lo otro, y es que nuestro amigo sí escucha y crea. Y eso hará que sus pecados le sean perdonados. Y entonces inicia una nueva vida con Dios. Mis hermanos, el versículo 5 nos muestra que nuestros amigos, después de ese encuentro con Jesús, sabrán que tienen que tomar una decisión sobre sus vidas. Muchas veces nosotros hemos conocido personas que asisten a un grupo de estudio o vienen a la iglesia o les hemos compartido. Esas personas ya saben, porque nosotros les hablamos, les predicamos el Evangelio. Entonces, cuando nuestros amigos, nosotros les presentamos a Jesús, saldrán de nuestra presencia con dos maneras de pensar. No, yo no creo, pero bueno, ellos dicen que el que no cree, pues está perdido. O puede suceder que haya creído y diga: oiga, qué chévere, me voy con esta semilla en mi corazón y voy a buscar más de Jesús. Siempre va a suceder eso cada vez que nosotros abramos espacios de fe, de palabra. Las personas deberán tomar una decisión: rechazarlo o aceptarlo, creerlo o no creerlo. Pero nunca estarán en la mitad, deberán tomar una decisión. Dios permita que sea siempre la de creer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y el último principio con el cual voy a terminar en esta noche está en los versículos 6 al 12. Leámoslo juntos, versículos 6 al 12. Dice la palabra: algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón?
¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Mis hermanos, el último principio que yo encuentro aquí a la hora de presentar a nuestros amigos a Jesús es que debemos recordar que Jesús tiene dominio absoluto de todos los seres humanos. De todos, tanto del incrédulo como del que cree, de todos, tanto del que vive en Colombia como el que está por allá en Alaska, de todos Él tiene dominio. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Nuestros amigos, tanto crédulos como incrédulos, están bajo el señorío de Jesucristo. Y si ellos tienen un encuentro con Él, Él les mostrará que Él tiene poder para ayudarles sobre sus circunstancias personales. Él tiene poder. ¿Sabes una cosa? Los religiosos de la época decían, pero usted está blasfemando, ¿cómo que usted perdona pecados y solo Dios perdona pecados? Y Jesús conoció lo que ellos decían en sus corazones. ¿Se da cuenta cómo Jesús supo que el joven clamaba perdón? Porque así como ve nuestro clamor de perdón, también ve nuestros prejuicios. Y Jesús vio los prejuicios. Jesús vio lo que ellos murmuraban acerca de Él. Y Jesús, conociendo lo que había en sus corazones, Él dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y anda? Como quien dice, Jesús les dice, ya les hice la más difícil, y era salvar a un pecador del infierno. Ahora les voy a hacer la más fácil. Voy a decirle al paralítico que se levante y anda, y así sucedió. Mis hermanos, nuestros amigos están en las manos del Señor Todopoderoso. Cuando nosotros los acercamos a Jesús a través del evangelismo, a través de la predicación del evangelio, nuestros amigos van a quedar expuestos también a la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Dios en su voluntad puede sanar. Dios en su voluntad puede cambiar circunstancias. Nuestros amigos van a quedar expuestos a ese dominio absoluto de Jesús. Jesús demostró que Él es Señor de todas las cosas al decir al paralítico que se levantara. Todos los seres humanos estamos bajo el dominio de Jesús. Es por eso que hacemos un bien muy grande si les llevamos a que se encuentren con el Rey del universo. ¿Y tú conoces a alguien que necesite de Jesús? Piensa un momento. ¿Tienes a alguien cerca, algún amigo que esté urgido por conocer a Jesús? Piensa un momento. ¿Qué obstáculos ves para que ese amigo tenga un encuentro con Él? ¿Qué obstáculos hay hoy en día que rodeen a este amigo o a esta amiga para que conozca de Jesús? ¿Hay algún obstáculo a vencer? Porque ahí es donde debes adquirir valor para poder sobrepasar los obstáculos. ¿Cómo y con quiénes podrías asociarte para poder ayudarle a este amigo a que tenga un encuentro con Dios? Piensa en qué personas podrías rodearte, ayudarte para que esa persona pueda conocer a Jesús. ¿Cómo podrías tú asociarte con otras personas y planear estrategias de cómo poder llevar a esa persona a Jesucristo? Y por último, ¿qué circunstancias te gustaría que Jesús cambiara en tus amigos? ¿Qué circunstancias? Mis hermanos, creo que Jesús quiere que nos asociemos para que muchos de nuestros amigos conozcan a Jesús. Vamos a orar.
Señor, en esta noche te damos gracias por esta meditación que nos has dado, Señor. Y en esta noche queremos agradecerte por lo que nos enseñas a través del testimonio de Marcos. Señor, gracias porque hay personas en nuestro alrededor que están pasando situaciones muy difíciles, aún creyentes también. Por eso, Señor, nosotros en esta noche queremos pedirte, ayúdanos a ser como estos 4 hombres que hicieron todo lo que estuvo a su alcance por acercar a su amigo a ti. Señor, en el nombre de Jesús, tú sigues siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Señor, hoy por medio también de la oración, queremos presentarte a esos amigos. Hermanos, tómese ahí unos segunditos para hablarle a Jesús de ese amigo, de esa familia que necesita hoy de la presencia de Dios. Señor, en esta noche tú sabes quiénes son mis amigos que hoy necesitan de ti. Te ruego, Señor, que salgas a su encuentro, que los liberes, que los ayudes, que los atraigas con lazos de amor, Señor. Tú los conoces y sabes en quiénes estoy pensando. Y te ruego también por los amigos de mis hermanos que están conectados y los que verán este video, Señor. Te rogamos que con tu poder, tu gloria, los salves y los ayudes, Señor. Bendito Dios. Tu palabra dice que en ti hay tal plenitud, Señor, que lo llenas todo en todo, Señor. Oh Dios, permite que nuestros amigos te conozcan a ti, manantial de vida, a ti solamente, Señor. En esta noche, Señor, te rogamos, Dios, que hagas esa obra en ellos, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a usar la palabra como tú la usaste cuando tu casa fue llena de personas que te buscaban. Tú les predicaste el Evangelio, Señor. Ayúdanos a ser valientes y que nuestra vida, Señor, sea llena de tu palabra para que tengamos algo relevante que decirle a nuestros amigos, Señor. Una palabra tuya bastará para sanarnos, Señor. Tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, Señor, de nuestra alma. Señor, ayúdanos a buscar espacios donde la palabra sea predicada para llevar a nuestros amigos, bien sea un estudio bíblico, bien sea, Señor, un devocional, bien sea invitarlos a la iglesia, o bien sea a través de conversaciones, Señor, donde les exponemos promesas y porciones de tu palabra que pueden ser de utilidad y de bendición para nuestros amigos. Señor, ayúdanos también en esta tarea a buscar asociarnos con otras personas, con otros creyentes que amen tu nombre y que estén dispuestos a cargar en sus hombros en oración y, por qué no físicamente, aquellos que están paralizados por el pecado, por el temor, por la duda, por la culpa. Señor, ayúdanos a ser hombres y creyentes que podemos llevar a otros a través de nuestro esfuerzo evangelístico para que lleguen a tu presencia, Señor. Allí, Dios, en tu soberanía, tú obrarás de acuerdo a tu voluntad perfecta, pero sabemos que es nuestra responsabilidad llevarlos, presentarlos, Señor, exponerlos a ti. Ayúdanos, Señor, a asociarnos, a tener en cuenta que así como nos asociamos en otros escenarios de la vida cotidiana, también podemos rodearnos para planear estrategias, cómo podemos acercarnos a más personas para que Cristo sea conocido. Señor, también en esta noche te pedimos, Dios, que les ayudes a ellos a que entiendan su responsabilidad. Tú le dijiste a este hombre, tus pecados te son perdonados. Señor, esta es la manera en que debemos acercarnos a ti, reconociendo nuestros pecados y que necesitamos salvación y perdón. Señor, bendito Dios, ayuda a que nuestros amigos sean ministrados por tu Espíritu y puedan ser doblegados para que sus almas entiendan y se dobleguen ante ti, Padre. Señor, y finalmente, gracias porque no solamente
Tú tienes poder para salvarles. También tienes poder para sanarles, libertarles, proveerles, fortalecerles, guiarles. Señor, redarguirlos si es necesario. Tú tienes poder. Nuestros amigos no escapan de tu señorío. Tanto el más incrédulo como el más creyente. Ninguno se escapa a tu señorío, Dios. Tú dijiste en Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Tú eres Señor de todos los hombres. Por eso hoy rogamos por nuestros amigos. Padre, aún nuestros hermanos en la fe que están en circunstancias difíciles, hoy te rogamos, ayúdales en sus necesidades, en sus problemas, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y qué bueno que meditemos en estos temas de amistad, amistad con valores, amistades con propósitos, amistades que glorifican a Dios. Espero que sea de utilidad este mensaje para tu vida. Recuerda que si deseas apoyar este ministerio a través de tus ofrendas voluntarias, es muy sencillo. Yo te dejo en el comentario la forma en la que tú lo puedes hacer. Dios te bendiga y cualquier duda, inquietud, estaremos atentos. Una feliz noche para todos. Mañana los jóvenes a las 5 de la tarde y el domingo aquí en la iglesia los que se inscriban. Bendiciones para todos.